En matemáticas existen 5 campos numéricos que son de vital importancia para el desarrollo de todos los problemas que se pueden plantear en la ciencia. Los números son, el primero, números naturales, seguido de los enteros, números racionales, reales y complejos. Cada uno tiene sus propiedades y sus aplicaciones. Vamos a estudiar hoy el conjunto de los números racionales, llamado también fracciones, números fraccionarios. Pero para ello, para poder realizar esas operaciones perfectamente bien y simplificando los resultados, es conveniente recordar cómo se halla el mínimo común múltiplo de dos números. Para ello, los números se descomponen en sus factores primos. Y para el mínimo común múltiplo hay que tomar siempre los elementos comunes y no comunes con los mayores exponentes. Pongamos un ejemplo. Consideremos los números, por ejemplo, el 6, el 8 y el 20. Son 3 números cualesquiera. Entonces vamos a descomponer cada uno de esos números en sus factores primos. El primero, por ejemplo, el 6 es igual a 2 por 3. El 8 es igual a 2 al cubo. Y el 20 es 2 al cuadrado por 5. Entonces, para el mínimo común múltiplo, una vez que los tenemos descompuestos en sus factores primos, se toman elementos comunes y no comunes con los mayores exponentes. Por ejemplo, aquí el 2 es común aquí, aquí y aquí. ¿Cuál tiene mayor exponente? El 2 al cubo. 2 al cubo. El 3 está aquí, aquí y aquí no está. Se coge porque no es común a todos los elementos. Hay que cogerle. El 3 y el 5 solamente está aquí, se coge también por no ser común. 2 al cubo son 8. 8 por 5, 40 por 3, 120 sería el mínimo común múltiplo de esos números. Eso es fundamental porque ahora cuando tengamos una fracción, siempre tendremos que dividir por el mínimo común múltiplo, el denominador. Y el resultado que quede se multiplica por el numerador correspondiente. Vamos a poner un ejemplo de cómo es, primero hay que saber qué es el número racional y luego ya ponemos las 4 operaciones que hay que realizar: suma, resta, producto y cociente de números racionales. Vayamos a explicar en qué consiste el número racional. El número racional consta siempre de 2 elementos, como puede ser la expresión 2/5. Tiene una raya en medio y entonces el denominador indica el número de elementos en los que se define la unidad. Y el numerador va a indicar las partes que se toman de esa unidad. Por ejemplo, tenemos una naranja. La dividimos en 5 gajos de la naranja, en 5 partes. Entonces, el denominador indica el número de partes en las que se ha dividido la unidad. Y el numerador indica el número de partes que se toman. Por ejemplo, si tenemos una naranja y tenemos 2/5, eso es equivalente a tomar 2 gajos de la naranja entre los 5 que hay en total. Una vez que ha quedado perfectamente claro lo que es el número racional, vamos a realizar las pequeñas operaciones que tienen lugar. En primer lugar, hay que saber lo que se llama un número mixto. Número mixto es aquel que consta de un entero y de un quebrado. Ejemplo, 3 por 2/5. Mucho cuidado ahí en esa operación, Ahí no hay ningún punto, porque el punto simboliza o significa siempre producto. Y no es lo mismo 3 2/5 que 3 por 2/5. Entonces, lo que hay que hacer es pasarlo al número fraccionario. Para pasar un número mixto a quebrado, a número fraccionario, a número racional, se multiplica el entero, que es 3, por el denominador, 5. Se le suma el numerador y se divide por el denominador. Entonces, 3 por 5, 15, más 2, 17, quinto. Ese es el resultado final. Ya el número mixto ha pasado a quebrado y ahora ya hay que operar con él. Veamos las 4 operaciones que se pueden realizar. Primera operación. Vamos a sumar números racionales con el mismo denominador. Por ejemplo, 2/3 más 5/3. ¿Eso qué es? Sumar fracciones del mismo denominador, pues se suman los numeradores y se divide por el mismo denominador. 2 más 5 son 7/3.
Ya sabemos sumar fracciones del mismo denominador. Segundo caso, que le vamos a poner primero prima. Por ejemplo, 2/3 más 4/5. ¿Eso qué es? Pues sumar dos fracciones de distinto denominador. Pues como decíamos antes, se halla el mínimo común múltiplo de 3 y de 5, que como son primos entre sí, que quiere decir que solamente son divisibles por sí mismos y por la unidad, el mínimo común múltiplo es el producto de ellos. Y ahora se hace siempre lo mismo, no en esta operación, en todas las que tengáis. 15 entre 3 a 5. 5 por 2, 10. O sea, sería 15 entre 3 sería 5 por 2, más 15 dividido entre 5 a 3, 3 por 4, dividido entre 15. Se podría haber hecho brevemente este por este, más este por este, partido por estos dos. 2 por 5, 10, más 3 por 4, 12, partido por 15. Entonces, esto es 5 por 2, 10, partido por 15, más 10, 3 por 4, 12, 12 partido por 15. ¿Y esto qué es? Pues sumar fracciones del mismo denominador. Se suman numeradores, y por denominador se queda el mismo. Entonces esto queda 22 quinceavos. Este es el resultado final de la suma de fracciones, primer caso, del mismo denominador y segundo caso, de distinto denominador. Vamos a restar. Segundo ejemplo. Resta de fracciones. Por ejemplo, 2/3 menos 7/3. ¿Esto qué es? Pues restar fracciones del mismo denominador. Se restan los numeradores y se queda el mismo denominador. 2 menos 7 es menos 5/3. Este es segundo caso. Y ahora vamos a poner segundo prima, que va a ser lo mismo, pero restar fracciones de distinto denominador. Por ejemplo, 1/2 menos 3/5. ¿Eso qué es? Restar fracciones de distinto denominador. Entonces no queda más remedio que hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 5 por 2, 10, porque son primos entre sí. 10 entre 2 a 5 por 1, 5. Menos 10 entre 5 a 2, 2 por 3, 6. 6 décimos. Y ahora ya estamos en el primer caso. Restar fracciones del mismo denominador. Se restan los numeradores. 5 menos 6 partido por 10. 5 menos 6 es menos 1 décimo. Ya está. Tercer caso. El tercero y el cuarto es más sencillo todavía. Tercer caso, que es 2/3 por 4/5. ¿Eso qué es? Pues multiplicar fracciones, números racionales. ¿Qué se hace? Se multiplican numeradores y se parte por el producto de los denominadores. Entonces queda 2 por 4 dividido entre 3 por 5. 2 por 4, 8, partido por 3 por 5, 15. Se acabó. Cuarto y último caso. Vamos a dividir fracciones. Por ejemplo, 2/3 dividido entre 1/5. ¿Eso qué es? Pues dividir fracciones. Entonces, para dividir fracciones se multiplican en cruz. Entonces queda 2 por 5 y 1 por 3. 2 por 5 son 10/3. Entonces ya tenemos las cuatro operaciones: la suma, la resta, el producto y el cociente. Pero ahora existen unos detalles singulares donde los alumnos se acostumbran a emocionar, es decir, a equivocarse con una gran facilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 2/3 menos 1. Esa operación. ¿Eso qué es? Pues restar a una fracción un entero. Pues esto se hace así. El numerador se queda igual y se le resta el producto del entero por el denominador y se parte por el denominador. Entonces esto queda 2, 1 por 3 es 3, menos 3 partido por 3 y queda menos 1/3.
Observar que hemos puesto 2 tercios menos 1, que esto es restar a una fracción un entero. Ahora vamos a poner el caso complementario. 1 menos 2 tercios. ¿Esto qué es? Restar a un entero una fracción. Pues se coge, se multiplica el entero por el denominador. Se le resta el numerador y se divide por el mismo denominador. Entonces, 1 por 3 es 3, menos 2, 1 tercio. Observar que el resultado aquí da negativo y aquí da positivo, totalmente diferente. Último detalle importantísimo para no equivocarse nunca cuando se opera con fracciones. Por ejemplo, 2 tercios dividido entre 5. Perdón, vamos a ponerlo así. Entonces, claro, os tenéis que fijar verdaderamente cuál es la verdadera raya de fracción. La verdadera raya de fracción es esta. Entonces, esa es la que se sustituye siempre por 2 puntos. Porque ya sabéis, las normas, se está multiplicando, pasa dividiendo, y se está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, esto se pone 2 tercios, 2 puntitos, dividido entre 5. Ese 5 es lo mismo que poner 5 partido por 1. Entonces queda dividir fracciones, se multiplican incluso un término y queda 2 por 1 es 2 y 3 por 5, 15. 2 quinceavos. Y otro ejemplo, que es el complementario, es 2 dividido entre 3 quintos. Ojo al dato, señores. Entonces, claro, tenéis que fijar cuál es la verdadera raya de fracción. La verdadera raya de fracción es esta. Esta se va a sustituir siempre por 2 puntos. Entonces se pone 2 dividido entre 3 quintos. Y ese 2 es lo mismo que poner 2 partido por la unidad. Y ya esto queda 2 por 5, 10 tercios. Observar que los resultados son totalmente diferentes. Aquí se termina un pequeño resumen de los números racionales. Se puede poner un ejemplo que es en forma de castillo, donde se realizan todas las operaciones, suma, resta, producto, cociente, etcétera, y se simplifica al máximo.